Como ha dicho don Antonio, que en la ponencia que tuve en el Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila, hablé de los manuscritos que se conservan en la antigua Universidad de Baeza, hoy Instituto de Enseñanza Secundaria Santísima Trinidad, empiezo con uno de esos documentos. El 19 de enero de 1540, en Viterbo, el Papa Pablo III otorgó la bula Dudum Uno Seu Una, nombrando a Juan de Ávila y a Diego de Sevilla administradores del Colegio de la Santísima Trinidad, el germen de la futura universidad, que había sido fundado en la ciudad de Baeza 2 años antes por otra bula, Altitudo Divina Providencia, también del Papa referido, del Papa Farnese, de Pablo III. Y en el texto de la bula, al referirse a Juan de Ávila, el texto pontificio dice Administratorem nominamus Joannem de Ávila clericum cordubensis seu alterius civitatis seu diocesis, magistrum in teologia et verbi Dei predicatorem insignem. Evidentemente la fuerza está en acusativo, luego con el genitivo de cordubensis, clericum cordubensis seu alterius civitatis seu diocesis, clérigo de Córdoba. En la diplomática pontificia, cuando se hace referencia a un sacerdote, es obligatorio siempre, aunque la forma cambia, pero es obligatorio siempre la referencia al lugar de origen, es decir, a la iglesia particular con la que ese sacerdote, ese ministro de la iglesia está vinculado. En el caso de Juan de Ávila, su relación con Córdoba aparece, como ha dicho el señor obispo, por la concesión de un beneficio al que luego yo posteriormente haré referencia dentro de realmente los pocos datos que tenemos. Porque ni Fray Luis de Granada hace referencia, ni Luis Muñoz, ni las posteriores biografías hacen referencia a ese beneficio de Santa Ella. Pero evidentemente, el que aparezca vinculado a Córdoba significa, como diré luego, el que él tenía un beneficio en esta diócesis. Bueno, todo esto, como ha dicho también el señor obispo, dada la hora, espero no aburriros demasiado porque el tema puede ser en momentos abstracto. Intentaré no ser excesivamente soporífero y si lo soy, pues nada, estáis dispensados y si llega la cabezada no tengáis problema ninguno. He dividido la exposición mía en prácticamente 6 puntos. El primero lo llamo cambio epocal, que es a partir del Vaticano II en el que nos encontramos, puesto que el título del curso es Incardinados en una diócesis. Haré un breve recorrido histórico por el concepto de incardinación. Veremos ya la parte más importante, que es el origen y el desarrollo del sistema beneficial, que es pues prácticamente desde el Alto Medievo, podemos decir mediados del siglo IX, hasta la sucesiva desamortización y desde el punto de vista eclesial, mediados del XIX, las desamortizaciones, y desde el punto de vista eclesial, pues podríamos decir el Código Pío Benedictino de 1917, es el sistema económico sobre el que se fundamenta la sustentación del clero. Me detendré luego en el beneficio de Santa Ella y luego haré una pequeña referencia a la disputa de reditibus ecclesiastici sobre la renta eclesiástica, que manifiesta pues hasta qué punto la posesión de un beneficio y la sustentación digna del clero no estaba ni mucho menos reñido con el que una parte importante de esa renta fuesen necesariamente pro subventione pauperum, es decir, para el socorro de los pobres, a lo que también, como luego diré brevemente, San Juan de Ávila hace referencia sobre todo en el memorial primero al Concilio de Trento de 1551. Este curso de formación permanente para sacerdotes y seminaristas prueba, creo que sobradamente, ese cambio epocal que tiene como eje dinamizador al Concilio Vaticano II. El sistema beneficial clásico, que había pervivido desde la tarda antigüedad y durante todo el medievo, la época moderna, y tras la caída del antiguo régimen, sobrevivió también durante un tiempo, muestra su agotamiento en nuestros días, tanto desde el punto de vista económico como modo de sustentación del clero, como también, que es una parte importante, desde su vertiente espiritual. Partimos ya de una definición de que el beneficio se tiene porque lleva anejo un oficio, y ese oficio es lo primero, no el beneficio. Lo primero es el oficio. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia pues no siempre ha sido así. Muchas veces el beneficio era un modo de vivir, una fuente económica
y el oficio, como ya tendré ocasión de decir, a veces se descuidaba, y ahí vienen pues los distintos intentos de reforma, el más serio y sistemático, el del Concilio de Trento. El número 20 del Decreto Presbyterorum Ordinis del Vaticano II representa, podríamos decir grosso modo, la partida de defunción del sistema beneficial clásico y abre las perspectivas de un nuevo modo de sustentación de los sacerdotes y de su relación con la diócesis. El texto es demasiado largo, no lo voy a leer, lo podéis leer vosotros, pero me voy a fijar en la última parte, en el último párrafo. Es preciso atribuir la máxima importancia a la función que desempeñan los sagrados ministros, el oficio, no tanto el beneficio, el oficio. Por lo cual hay que dejar el sistema que llaman beneficial, o a lo menos hay que reformarlo, de suerte que la parte beneficial o el derecho a las rentas anejas por dote al oficio se considere como secundaria y se atribuya en derecho el primer lugar al oficio propio eclesiástico, que por cierto ha de entenderse en lo sucesivo cualquier cargo conferido establemente para ejercer un fin espiritual. Hay un diagnóstico ya en este párrafo final de Presbyterorum Ordinis número 20, en el que se ve claramente cómo a lo largo de la historia la parte económica, beneficial, ha tenido casi más peso que el oficio anejo, que tenía evidentemente un aspecto espiritual. Cuando hablemos también de Juan de Ávila, haré referencia al sistema beneficial en la España del XVI, donde tenemos que decir que curiosamente ha sido de los países que en la, podríamos decir, jurisprudencia y sobre todo en la tratadística sobre los beneficios fue más avanzado y subrayaba siempre la vertiente espiritual del beneficio, no tanto simplemente el recurso económico. Adecuándose a las indicaciones del Vaticano II, apenas citadas, el Código de Derecho Canónico de 1983, en el canon 1274, prevé el paso gradual del viejo sistema beneficial de retribución del clero a un sistema más equitativo y moderno, regulado a través de la creación de institutos diocesanos o interdiocesanos para la sustentación del clero, incluso nacionales. En Italia existe, cerca del Colegio Español, allí en la Vía Aurelia, cerca del Hotel Ergife, allí está el Instituto de Sustentación del Clero de la CHEI, de la Conferencia Episcopal Italiana, que no se limita a una diócesis, sino a todo el país. Pero el tema que se me pidió no se centra en la actualidad, sino en el pasado. Si he querido hacer mención aquí de la normativa en vigor, ha sido para volver ahora la vista atrás y conocer mejor cuál era la sustentación del clero en tiempos de San Juan de Ávila, o lo que era lo mismo, cómo es el antiguo sistema beneficial. Por ello, dado que el título que se ha querido dar a este curso de formación permanente es Incardinados en una diócesis, miembros de un presbiterio como San Juan de Ávila, voy a hacer brevemente una evolución histórica del concepto de incardinación para luego ya centrarme, como he dicho, en la descripción del antiguo sistema beneficial, ofrecer algunos rasgos de desarrollo en la España que le tocó vivir al Santo Maestro, ver su vinculación con Córdoba a través de Santa Ella y luego ya pues concluir. En la Iglesia primitiva existía un vínculo indisoluble entre el clérigo y la Iglesia para la que había sido ordenado. De hecho, el Concilio de Calcedonia, ya sabéis que se celebra el año 451, fundamentalmente para tratar la cuestión cristológica, es decir, para dar respuesta a la interpretación excesiva que Eutiques y la escuela alejandrina había hecho del pensamiento de San Cirilo de Alejandría, terminaban negando al final la humanidad de Cristo, son los monofisitas, todavía existen muchas iglesias monofisitas en Oriente. A pesar de que se centró fundamentalmente en esa cuestión cristológica, también trató en varios cánones de realidades de tipo disciplinar. Y el canon sexto, por ejemplo, prohibió las ordenaciones libres sin relación con una iglesia, estableciendo que fuesen consideradas inválidas, de modo que el ordenado no pudiera ejercer el ministerio sagrado. Si alguien se ordenaba tenía que estar vinculado a una diócesis, a una iglesia particular y tenía que tener en cierto modo algún tipo de acreditación, podríamos decir, o de respaldo de esa iglesia. Para ser ordenado se debía poseer un título de ordenación que no era más que la adscripción a una determinada iglesia o comunidad, de modo que se asegurase el servicio pastoral, la vigilancia sobre los clérigos por parte de la autoridad superior competente
evitando así la existencia de los clérigos giróvagos, que estaban zascandileando para arriba y para abajo. Y también proveer, en cierto modo, a la sustentación de los clérigos. Estamos ya en el siglo V, veremos cómo eso no fue así en los primeros siglos. En su canon 20, el Concilio de Calcedonia, partiendo de lo establecido por el Concilio de Nicea en los cánones 15 y 16, prohibió que un clérigo pasase de una iglesia a otra, excepto en caso de necesidad, y estableció diversas penas para las transgresiones que en este sentido se pudieran cometer. Uno se vinculaba a una iglesia y digamos que había, como ocurre con los obispos, un cierto sentido, podríamos decir, matrimonial, esposalicio con esa iglesia, no podía estar pasando de una iglesia a otra. Sin embargo, a pesar de que la disciplina estaba clara, por lo menos a nivel de documentos, disciplina que fue ratificada posteriormente por numerosos concilios particulares celebrados entre los siglos V al VII, se ve por algunos datos históricos que no era observada con frecuencia, pues se constata la celebración de frecuentes ordenaciones de clérigos sin vinculación a iglesia alguna. Asimismo, hay constancia del paso de un clérigo de una iglesia a otra, eso sí, con el consentimiento del obispo y por necesidades pastorales. En 1179, el Tercer Concilio Lateranense, en su canon V, admitió las ordenaciones sin el título canónico o a título de patrimonio, en virtud de lo cual o el clérigo poseía bienes personales o así se aseguraba su sustento, o de modo contrario la sustentación debía ser provista por el obispo. Yo, como soy archivero, pues nosotros tenemos en la sección de órdenes los que se ordenaban por la diócesis y los expedientes, los que se ordenaban a título de patrimonio. Yo todavía he conocido a don Francisco Font cuando estaba de párroco en un pueblo cerca del límite de Cañete de las Torres, pues que se había ordenado, yo creo que fue el último de la diócesis que se ordenó a título de patrimonio, allí en Jaén, don Francisco Font, ya muy mayor. Más adelante, con el desarrollo de la ordenación a título de beneficio, que era, como hemos dicho ya, hemos adelantado, un bien económico, un recurso económico que se concedía para el desarrollo de un oficio, eso provocó que el lazo entre el clérigo y su diócesis de origen se fuese debilitando, dado que podía gozar de un beneficio mayor en otra diócesis. Y de ahí se derivó una gran movilidad del clero de una diócesis a otra. Nosotros pensamos que uno nace en una provincia, en una diócesis, y se incardina en esa diócesis. Claro, si tú, como veremos luego los modos de obtención de un beneficio, obtenías un beneficio, yo de Jaén obtenía un beneficio en Astorga, pues al final era clericus asturicensis, aunque hubiese nacido en Jaén y aunque viviese en Jaén. Pero me vinculaba a la diócesis por ese beneficio que se me había otorgado. El Concilio de Trento se preocupó de manera notable por la sustentación del clero. Estableció que un clérigo pudiera ser ordenado solo a título de beneficio, pero por el bien de la Iglesia admitió que pudiese ser ordenado a título de patrimonio o de pensión. En la sesión 21, ya en el tercer periodo de 1562 al 63, el decreto segundo de reforma. El mismo concilio estableció también que fuese ordenado solo quien fuese útil y necesario para su Iglesia, de modo que no hubiera clérigos vagabundos y que los clérigos forasteros pudieran celebrar los sacramentos en otra diócesis solo con la carta comendaticia de su ordinario. Sesión 23, decreto 16 de reforma. La disciplina de Trento, que unía a los clérigos a su diócesis, se mantuvo en vigor hasta el siglo XVIII, pero entre tanto se multiplicaron los títulos de ordenación. Había gente que se ordenaba a título de misión, de servicio de la diócesis, de la Iglesia en general, de administración de una determinada fundación piadosa, etcétera, etcétera. El golpe de gracia va a venir en parte con la caída del antiguo régimen a partir de la Revolución Francesa y el desarrollo de la política eclesiástica de los sucesivos gobiernos liberales. ¿Por qué? Porque las desamortizaciones, en el caso de España la más importante, la de Mendizábal, aunque no la única, ya hubo otra desde Carlos V, que desamortizó tierra de las órdenes militares, Felipe II, que desamortizó los señoríos eclesiásticos, Godoy, para mantener la guerra contra la Convención de Francia, también realizó una desamortización, pero está siempre de acuerdo con la Santa Sede. Unilateralmente, la más importante en España, la de Mendizábal, y luego posteriormente ya en el reinado de Isabel II, la de Madoz.
Pues esas sucesivas desamortizaciones que provocaron la incautación de los bienes raíces, bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, de donde se extraía el dinero para el beneficio, hizo que los clérigos en general fueran ordenados para el servicio de la diócesis, de modo que el obispo pudiera afirmar su derecho en la relación con sus clérigos para mantenerlo en su diócesis, incluso contra su voluntad. La Congregación del Concilio estableció en 1894 que el obispo, a causa de las necesidades presentes de su Iglesia, podía impedir también a los presbíteros ordenados a título de patrimonio que dejasen su diócesis y llamarlos si se habían marchado sin su permiso. A este derecho del obispo se correspondía la obligación de sustentar a los clérigos en su diócesis. La incardinación, entonces, es, como veis, un modo de vincular la relación no tanto con la diócesis, sino con el obispo, y también un título para la sustentación. En la actualidad, y tras el Concilio Vaticano II, el Código de Derecho Canónico de 1983, la incardinación ha adquirido una dimensión más rica y complementaria que recoge, como señala bien el díptico de este curso, el número 31 de la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis. En este sentido, decía San Juan Pablo II, la incardinación no se agota en un vínculo puramente jurídico, sino que comporta también una serie de actitudes y de opciones espirituales y pastorales que contribuyen a dar una fisonomía específica a la figura vocacional del presbítero. Es necesario que el sacerdote tenga la conciencia de que su estar en una iglesia particular constituye por su propia naturaleza un elemento calificativo para vivir una espiritualidad cristiana. Por ello, el presbítero encuentra precisamente en su pertenencia y dedicación a la iglesia particular una fuente de significados, de criterios de discernimiento y de acción que configuran tanto su misión pastoral como su vida espiritual. Como veis, no es tanto lo jurídico, sino hay una dimensión de profunda espiritualidad cristiana y sacerdotal, esa vinculación con la iglesia particular. Voy a intentar esbozar el origen y desarrollo del sistema beneficial. En los primeros siglos de la Iglesia, como sabéis a partir del mismo relato del capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la gestión material, económica de las comunidades cristianas, aunque el responsable último era el obispo, podíamos hablar de un centralismo episcopal, sin embargo, delegaba fundamentalmente en los diáconos. Uno de los casos más conocidos precisamente es el del diácono Calixto, a quien el Papa pues, le encargó el desarrollo, podríamos decir, o la tutela de los bienes materiales de la Iglesia de Roma, que bajo su mandato pues, adquirieron un desarrollo notable, hasta el punto de que él compró en la Vía Apia, más allá ya de lo que es actualmente el Laterano, compró una parcela donde empezó a construir unas catacumbas, las catacumbas que en honor suyo se llaman de San Calixto, y que son actualmente, con 16 kilómetros de galería, son las más grandes de Roma, ¿no? Tanto de las paganas, como también hay catacumbas paganas, como de las cristianas. En este periodo, podríamos decir prácticamente hasta el siglo IV, no había un estipendio, un sueldo de la diócesis de la iglesia particular para los sacerdotes. Los sacerdotes seguían trabajando para ganarse el sustento o bien recibían fondos de su familia. Pero a partir de mediados del siglo III, cuando ya se inicia de un modo más sistemático la evangelización de las zonas rurales, hasta este periodo la Iglesia es un fenómeno, podríamos decir, preferentemente urbano, el obispo empieza a entregar un stipendium a los sacerdotes de estas protoparroquias, de estas pequeñas comunidades que estaban fuera de la sede episcopal, fuera de la ciudad, y que tenían la obligación pues, de evangelizar y de atender a los pagani, es decir, a los que vivían en los pagus, a los campesinos. Sabemos, por ejemplo, que en Cartago y en Roma los ministros del altar percibían una especie de sueldo, la divisio mensurna, o sportula también se llama en latín, que era análogo al sueldo de los militares y que les era concedido por los obispos. La sportula, que San Cipriano equipara al diezmo veterotestamentario, consistía fundamentalmente en productos en especie, es decir, lo que los fieles pues entregaban fundamentalmente como productos de la tierra. Mientras que la divisio mensurna era un estipendio que habitualmente era pagado en plata.
Hace San Cipriano referencia en la epístola 39, precisamente, dice que, una cosa curiosa, objeto de mucho debate, divisiones mensurnas equitatis quantitatibus patiantur, es decir, que todos los sacerdotes reciban la misma cantidad, todos los sacerdotes reciban la misma cantidad. Progresivamente, el trabajo, hay una cosa curiosa, y es que en el elenco, digamos, de categorías de pobres que hay en los primeros documentos de la vida interna de las comunidades cristianas, como la Didascalía Apostolorum, no aparecen los sacerdotes. Es decir, no hay que atender a los sacerdotes, a no ser que realmente sean pobres. Pero el que se les adscriba, digamos, a la categoría de pobre y entonces la diócesis tenga que sustentarlos es, podríamos decir, una excepción. Se supone que o con su trabajo o bien con los medios que le daba su familia tenían que salir adelante, o era lo normal. Pero como digo ya, a partir fundamentalmente de principios del siglo IV, el trabajo del clero empezó a ser juzgado negativamente. Un caso curioso porque nos afecta, puesto que fue un concilio nacional, el concilio de Elvira, celebrado Iliberis Granada, entre el 300 y el 309, en su canon 18 prohibió las prácticas comerciales a obispos, presbíteros y diáconos, con una salvedad. Dice al final que, el texto es simpático, ¿no?, que al final sí, que ellos no se dediquen a episcopi, presbíteri, diáconi. Es que ahora no se puede citar latín, porque el latín está irregularcillo nada más, ¿no? Sí, dicen que sí, está irregularcillo. Bueno, así os suena algo. Episcopi, presbíteri, diáconi, deloci suis negociandi causa no discendant. O sea, que no abandonen sus lugares por causa de negocio, ¿no? Dice que envíen a un hijo, a un liberto, a un empleado, a un amigo, y que sí, si volveren negociari intra provinciam negocientur, es decir, nunca abandonen la provincia. Con el edicto de Milán, el 307, con el giro constantiniano que a partir de esa fecha sufre la Iglesia, también se produce una primera evolución en el sistema de sustentación del clero, ya que se extendieron a los ministros del culto cristiano los privilegios que tenían los ministros del culto pagano, que eran fundamentalmente exención de impuestos, no pagar los impuestos habituales al erario romano y también gozar de un fuero propio, es decir, de unas leyes propias con las que ser juzgados, no ser juzgados con las leyes generales. Fue muy importante la determinación del Papa Simplicio, que muere en el año 483, que ordenó que se dividiesen los fondos económicos de una diócesis en 4 partes. Una para el obispo, otra para la fábrica, es decir, para las necesidades materiales, otra para los pobres y una cuarta ya aparece, el fondo de sustentación del clero, es decir, para los clérigos, para el sustento de los clérigos. El Papa Gelasio, en el 494, retomó esa misma división cuatripartita de los fondos económicos de la diócesis y confirmó la división del patrimonio eclesiástico en 4 partes. Por eso no extraña que a partir del siglo V la misma ordenación sacerdotal estuviese ya condicionada a la posibilidad de sustentarse económicamente, de tener asegurada garantía de unas entradas, de unos ingresos económicos que permitiesen al nuevo sacerdote vivir. En efecto, el título de ordenación ministerial debía ir unido al de la sustentación. Con la difusión del cristianismo en las zonas rurales, la sustentación del clero rural dependió inicialmente de esa doble fuente clásica a que hemos hecho referencia, la parte que daba el obispo, el sueldo que daba el obispo, el stipendium, y luego las ofrendas de los fieles. Como ese sistema era aleatorio, ya en el siglo V empezó a notarse una cierta independencia económica de las parroquias. Con la caída del Imperio Romano, con la sucesiva oleada de los pueblos bárbaros y los nacimientos ya de los reinos en la Alta Edad Media, el reino de los francos, el Sacro Imperio Romano Germánico, etc., se produjo también desde el punto de vista demográfico una ruralización de Europa. En el Imperio Romano se habían producido, podríamos decir, un desarrollo urbano notable en muchos núcleos. En este periodo ya esos núcleos bajan de población y Europa es una Europa fundamentalmente rural. Y surge una institución que en cierto modo todavía coletea en varios países, entre ellos el nuestro, que es el de las iglesias propias. Es
El feudalismo, que ya sabéis que es un fenómeno que regula las relaciones sociales entre vasallos y señores, se funda en la tierra. Un señor poseía una tierra y en esa tierra poseía todo lo que había, tanto personas como realidades inmateriales. Para atender a las necesidades espirituales de sus vasallos, ese señor construía una iglesia y tenía pleno derecho sobre esa iglesia. Nombraba normalmente a un siervo suyo, lo nombraba, ahí hubo un forcejeo entre la Santa Sede y los nobles. Al final pues se claudicó y únicamente el obispo daba la colación canónica, pero era el señor el que nombraba al párroco, que normalmente era un siervo suyo. Y que decir tiene, ya podéis imaginar, pues el nivel cultural pues dejaba bastante que desear, sin entrar ya en otros aspectos morales que luego provocarían la reforma gregoriana en el siglo XI. En Jaén tenemos todavía 2 iglesias propias, que regulamos por un convenio con la Casa Ducal de Medinaceli, que son la Capilla del Salvador de Úbeda y la Colegiata de Castellar. No son nuestras, se celebra culto, pero son, iba a decir de la duquesa, no, la duquesa murió el verano pasado, ¿no? Son actualmente del duque, ¿no? Que ha sido de los 4 hijos que tenía el único que le ha sobrevivido. Todavía tenemos esa consecuencia del régimen de las iglesias privadas, que fue un fenómeno muy extendido, sobre todo en Francia, en el norte de Italia y en Alemania, donde el feudalismo caló bastante más. En este periodo, por lo tanto, ya muchos clérigos no dependían de la mesa del obispo, dependían fundamentalmente del señor y de la dotación que el señor daba a la iglesia para que se generasen recursos con los que atender al culto. Y aquí es donde nace propiamente el beneficio eclesiástico, que se desarrolla, como hemos dicho ya, desde finales del siglo IX hasta prácticamente finales del XVIII, donde hay una notable crisis porque las rentas no dan para más, y se ve claramente que es un sistema de sustentación del clero que está abocado ya a su fin. ¿Cómo se puede definir de manera genérica el beneficio eclesiástico? Podemos definirlo como una masa patrimonial que tenía como fin ofrecer las rentas necesarias para la sustentación de un clérigo que era nombrado para ese oficio, y que desde su nombramiento para ese oficio tenía derecho al beneficio, según una sentencia que se repetía mucho en la canonística clásica: beneficium propter officium. Tenías unas entradas. ¿Esa masa patrimonial de qué podía estar constituida? Pues podía estar constituida de muchas fuentes económicas, desde bienes inmuebles hasta enfiteuticos, hasta dinero líquido, es decir, podía ser, pero fundamentalmente eran bienes raíces, tanto urbanos como rústicos, que lo que producían pues es lo que se constituía propiamente dicho, podríamos decir, la base líquida del beneficio. Dicho más jurídicamente, el beneficio es una entidad jurídica, persona moral no colegiada, constituida no simplemente erigida a perpetuidad por la autoridad eclesiástica competente, y que consta de un oficio sagrado eclesiástico y del derecho a percibir la renta aneja por la dote de tal oficio. Cosa esta última que constituye pues lo que nosotros conocemos más en castellano como prebenda. Hay una inseparabilidad, por lo tanto, entre el oficio y el beneficio. Normalmente esa era la teoría, pero luego ya haré referencia en la España del XVI como esa teoría, y lo veremos en el caso concreto de Santa Ella, repasando los beneficios de Santa Ella, pues como ocurría en muchos sitios, prácticamente casi todos, excepto los beneficios curados, prácticamente los demás no los servía la persona que era titular de ese beneficio. Eso fue una anomalía que ni siquiera el Concilio de Trento pudo solucionar. La base económica estaba constituida, decíamos, por bienes raíces, urbanos o rústicos, prestaciones de alguna familia o persona moral, ofrenda de los fieles pertenecientes al rector del beneficio, los derechos de estola fijados por alancero por costumbre, y las distribuciones corales en el sentido sobre todo de los beneficios capitulares. Cuando estamos hablando de beneficios, entended que estamos hablando de un concepto muy amplio, porque beneficio es desde ser arzobispo de Toledo, la segunda, el arzobispado de Toledo era un beneficio, es decir, la segunda renta en España después del rey, hasta el beneficio último de un pueblo, beneficio préstamo,
que no requería residencia y que a lo mejor rentaba 40 ducados al año, que no era tampoco excesivamente mucho. Es decir, hay una cantidad, digamos, de concreciones ya de los beneficios, que nosotros hablamos de un beneficio y creemos que es todo lo mismo, ¿no? Hay una variedad bastante importante. El oficio eclesiástico puede ser entendido en sentido amplio como cualquier cargo ejercido legítimamente para un bien espiritual, pero en sentido estricto es el constituido de manera objetivamente estable por ordenación divina o eclesiástica, que se ha de conferir canónicamente y comporta una participación, al menos indirecta o complementaria, en la potestad eclesiástica, ya sea de orden, ya sea de jurisdicción. Se obtiene, pues, con la provisión canónica, que es la colación en propiedad, no en administración. Ya veremos luego, cuando hablemos de la disputa de reditibus, si el beneficiado era dueño absoluto del beneficio o no era dueño absoluto del beneficio. Es la colación en propiedad, no en administración, del mismo hecha por la autoridad eclesiástica competente con arreglo a derecho y realizada en 3 actos, que era la designación de la persona, la propia colación o institución del título, que es cuando normalmente no tenía por qué hacerlo el propio beneficiado, es decir, cuando se le otorgaba un beneficio ante la autoridad competente, que era el obispo o su provisor, pues se leía el nombramiento y entonces, en signo de tomar posesión, como por lo menos seguimos haciendo en Jaén en la catedral, cuando toma posesión un canónigo, se colocaba el bonete en la cabeza, el beneficiado o la persona que lo representaba. Claro, si muchas veces tenía el beneficio en otra diócesis lejos, pues nombraba un procurador y era el procurador el que tomaba posesión en nombre de él. Y luego el tercer acto ya es, podríamos decir, la posesión personal, la institución corporal, podríamos decir, que muchas veces pues no se producía porque el beneficiado no iba personalmente al templo donde estaba su beneficio. Los modos con que la autoridad competente realiza la provisión basándose en la designación de la persona eran por libre colación, por institución, si procede, por ejemplo, de un derecho de patronato, como ocurría con la Capilla del Salvador, quien nombraba el capellán mayor de la Capilla del Salvador de Úbeda era el duque de Medinaceli y el obispo le otorgaba la colación canónica, pero quien nombraba era... Bueno, a nivel, podríamos decir, más amplio, a nivel superior, es el régimen que hemos tenido de 1523 con el patronato real en España, desde la bula Eximie Devotionis Affectu de Adriano VI a Carlos V, por el que lo reconocía como patrón de la Iglesia de España. En los beneficios mayores, consistoriales, que eran obispado y abadía, el rey nombraba presentaba, era el derecho de presentación, presentaba al candidato y el Papa le daba la colación canónica. Y eso dura hasta 1976, que fue precisamente, como recordarán recordamos los que tenemos ya un poquito de años, fue el primer acto que hizo el rey Juan Carlos, apenas nombrado. Don Juan Carlos, el 22 de noviembre del 75, digamos que asume la jefatura del Estado, y en enero del 76 hace un viaje a Roma y ante Pablo VI renuncia al derecho de patronato. Y finalmente empiezan a nombrarse obispos, que llevaban ya 3 años del 73, que con la relación Iglesia-Estado, que no andaba muy bien, pues había diócesis que llevan ya 3 años sin cubrir. Otro modo de colación es la confirmación, si precede una elección simple, la elección colativa y la aceptación del elegido. Luego, uno podía renunciar al beneficio, podía renunciar de manera expresa o tácita, se le podía privar de él. Para eso el Concilio de Trento, sobre todo los beneficios curados, iba a establecer muy claramente cuando no se lleve adelante la residencia obligatoria, se puede proceder y remover del oficio a quien lo tiene, se le puede privar de él, o bien por traslación también. El sistema beneficial en la España que le tocó vivir a San Juan de Ávila es pues el común de toda Europa, pero como he dicho antes, en España heredamos primero una tratadística de la Edad Media, de todos los canonistas de la Edad Media, como por ejemplo García Hispanus, donde ya hay una clara primacía del elemento espiritual del oficio sobre la renta del beneficio. Es más, este tratadista, que tiene a partir de la Escuela de Salamanca un influjo muy notable, habla de que si no existe ese aspecto espiritual, el beneficio no está cumpliendo su misión.
Es decir, un clérigo no puede tener un beneficio simplemente para vivir bien. Tiene que desarrollar un oficio pastoral, o sencillamente, como ocurría con las prestameras, que no requerían residencia ni ningún tipo de trabajo pastoral, pues cumplir con la obligación de recitar el oficio, puesto que sí había que ser por lo menos clérigos, haber sido admitidos al clericato. Fundamentalmente, como regla general, podríamos decir que los beneficios que eran creados para el servicio general de la Iglesia eran los que se llamaban verdaderamente propios. Los instituidos para un servicio particular a personas o a corporaciones son los impropios. Por ejemplo, la capellanía, una capellanía que para que se celebrase en una parroquia, pues X misas por una familia que creaba esa capellanía, el servicio a un convento, a un colegio, en fin, a una fundación testamentaria. En las parroquias, que era, podríamos decir, el campo de batalla más importante, el primer beneficio, evidentemente, era el del párroco. El del párroco, como sabéis, pues hasta el Concilio de Trento no era nombrado por oposición, como se hacía por oposición, sino que normalmente se seguía pues la misma práctica que había en la Cancillería. Los meses que vacaba ese beneficio, que eran de reserva apostólica, 8 meses al año, eran nombrados por el Papa, y los 4 meses restantes, que eran del obispo, disposición episcopal, lo nombraba el obispo. Eso significaba, en el caso concreto de los nombramientos hechos desde Roma, pues que normalmente el párroco era un beneficio más por el que obtenía unas rentas, pero ni residía ni llevaba a cabo su labor pastoral. En Jaén tenemos, yo siempre lo digo un poco en plan de ironía, en Jaén nos adelantamos unos años al Concilio de Trento, porque en 1534 el Papa Pablo III aprobó el llamado indulto de los prioratos, es decir, se estableció que las parroquias fuesen cubiertas por naturales del Reino de Jaén, que fuesen maestros, doctores o licenciados en Sagrada Teología, Artes o Derecho, y que se consiguiese la parroquia por concurso-oposición. En el archivo tenemos, desde mediados del 16, muchos expedientes. Normalmente la oposición presidía el obispo y había 2 religiosos, normalmente un franciscano y un dominico, y 2 canónigos, el doctoral y el magistral. Y la oposición consistía en, tenemos todavía los libros que son el libro de la sentencia de Pedro Lombardo y la Biblia Sacra, los tenemos encuadernados en terciopelo con la guarda de plata en el archivo. Se metía una plica y entonces el opositor tenía que explicar, tenía que disertar sobre un texto de teología que era tomado de la sentencia de Pedro Lombardo, que sabéis que era el libro de texto en las universidades de teología, hasta que Francisco de Vitoria ya pone la Suma Teológica de Santo Tomás, y luego disertaba sobre un texto bíblico. Tomado lo mismo, se metía un papelito, una plica, y el texto que aparecía pues tenía que disertar. Y le rebatían tanto el tribunal como el resto de opositores. Claro, cuando era una parroquia importante, normalmente había bastante más opositores. Cuando era una parroquia pequeñita, normalmente no había opositores. Yo fui párroco de un pueblo, también cercano aquí al límite con Córdoba, Escañuela, que como de los pocos pueblos que se salvaron se salvó el archivo parroquial en la Guerra Civil, ¿no? Pues me entretuve, como tenía tiempo, en hacer el listado de párrocos desde el siglo XVI. Yo, que estuve 4 años, fui el tercero que más tiempo estuve. Estuve 4 años. A mediados del 19 hubo dos curas, el cura Alférez era el apellido, y otro que estuvieron 20 años, pero los demás no duraban nada. Una parroquia muy pequeñita, bueno, ahora tiene 900 habitantes. Muy pequeñita, con pocos recursos, una tierra que no es muy rica, no había producción decimal, por lo tanto no había tampoco mucha economía en la parroquia y no se presentaba. Y luego atendidas esa parroquia mucho por religiosos, tanto, sobre todo, los mínimos de Torredonjimeno, que está cerquita. Todavía canta la gente canciones, la gente mayor canta canciones de San Francisco de Paula, como consecuencia de esa atención pastoral de los padres mínimos. En la parroquia estaba también los llamados beneficios simples servideros, es decir, requerían un servicio que era fundamentalmente la atención a los sacramentos, a la confesión, a la celebración de misa, a la asistencia a los matrimonios. Esos beneficios simples servideros es lo que luego terminaron transformándose en las coadjutorías.
Entonces los beneficiados simples servidores terminarán siendo lo que nosotros conocemos hoy ya con la nueva nomenclatura del 83 como vicarios parroquiales. Vicarios parroquiales. Y luego estaba otro tipo de beneficios que son los préstamos, prestamillos o prestameras, que eran en su origen es que se detraían de las rentas decimales de la parroquia una cantidad para que el clérigo estudiase. Fundamentalmente tenían como finalidad el que el clérigo estudiase y no tenía obligación ninguna. No tenía que celebrar misa, únicamente, puesto que era clérigo, tenía la obligación de rezar el oficio divino. Entonces, muchos de estos beneficios, préstamos, prestameros o prestamillas, no eran de cantidad grande, no eran excesivamente cuantiosos, era una ayuda para poder estudiar. Pero luego había otros que con el paso del tiempo, pues realmente fueron bastante sustanciosos. En Jaén tuvimos un pleito para la creación del seminario porque Trento determinó en su decreto de seminarios que se pudieran aplicar esos beneficios vacantes para el seminario cuando ya estuviese erigido. El obispo sobre el que hice yo la tesis, claro, eso era una dificultad porque si necesitaba fondos para erigir el seminario y no se te daban hasta que no estaba erigido, pues era bastante complicado. Al final, pues el obispo anejó un beneficio préstamo que eran de 500 ducados, lo cual era una cantidad bastante notable de Torre del Campo, y la Congregación para el Concilio se lo echó atrás porque el seminario no estaba erigido formalmente cuando hizo esa unión. Yo creo que lo que San Juan de Ávila debió de tener fue algún tipo de beneficio préstamo aquí en Córdoba, ahí en Santa Ella. El ingreso, vamos a ver ya ese beneficio. Yo intento acomodarme a la hora. El ingreso en la clerecía en la España del 16 solía ser bastante temprano en cuanto a la edad del clérigo. Lo habitual era que cuando el obispo pues hacía la visita pastoral, visitaba las escuelas, normalmente las escuelas de gramática, entonces cuando algún alumno había obtenido algún beneficio, lo tonsuraba y entonces ya entraba a formar parte del clericato. El obispo sobre el que hice yo la tesis pues fue tonsurado a los 14 años, cuando tenía 14 años. Había heredado de un tío suyo, canónigo de Burgos, una serie de beneficios prestameros en la diócesis de Burgos que no rentaban mucho y que tuvo toda la vida, desde los 14 años hasta los 70 con que murió, los tuvo y luego finalmente los pasó a un sobrino suyo. Como he dicho antes, faltan muchos datos sobre el beneficio que Juan de Ávila tendría en Córdoba, pero evidentemente al llamar en los documentos, como el que yo citaba al principio de mis palabras, Clericus Cordubensis, eso implica que su incardinación en esta iglesia particular provenía de la posesión de un beneficio. Sin embargo, el beneficio no debía haberlo tenido mucho tiempo. Él vivió de la providencia. Fray Luis de Granada dice, en el libro segundo de la vida, capítulo 3, la hacienda con que se sustentaba era la fe y confianza muy firme que tenía en la providencia paternal de nuestro Señor. Y así, leyendo una vez en Córdoba a unos clérigos, mostró una Biblia pequeña que consigo traía, y llevando aquel paso del Evangelio en que nuestro Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado, dijo que había echado una raya en ese lugar y fiándose de esta palabra y promesa del Salvador, que jamás le había faltado cosa de las necesarias para la vida. De Santa Ella tenemos bastantes datos desde mediados del siglo XIII. Hay ya lo que es su relación con el municipio de Córdoba, la creación ya del sistema decimal. A mediados del XIV ya una lista de clérigos que están allí en Santa Ella. En 1470, Juan de Reynoso, vecino de Valladolid, gozaba de una prestamera en Santa Ella, lo que yo decía. Tenía un beneficio, no requería residencia, ni tenía que hacer nada en Santa Ella, pero él vivía en Valladolid. Y en la relación de beneficios de la diócesis de Córdoba, asignados por Benedicto XIII en los años 1394 a 1403, se concede otra prestamera en Fuencubierta, otro en La Culebrilla y otro en Membrilla. El dato más importante que tenemos, que nos puede hablar de la situación de Santa Ella ya después de muerto el Santo Maestro, es de febrero de 1580, donde el visitador del obispado levanta acta de la situación de la parroquia y dice: hay en esta iglesia 3 beneficios simples servideros, 3 coadjutorías podríamos decir, y 2 prestameras y préstamo. El uno de los beneficios está anejo a la capilla de Cobos en Úbeda, la capilla del Salvador a la que he hecho referencia antes.
El otro posee villasante residente en Castilla, que Luis Rodríguez, notario de la Audiencia Episcopal, cobra por él los frutos. El otro, el doctor Aunida, que reside en Granada, cobra los frutos su tío Pedro Jiménez de Ainuda, vecino de Córdoba. Y aquí viene una cosa importante. Vale cada uno de estos beneficios a 1000 ducados. A 1000 ducados. Es decir, yo entiendo que dice cada uno de estos beneficios prestameros son 1000 ducados, lo cual significa que eran unos beneficios muy pingües, muy pingües para la época. Estos son, algunos de estos beneficios serían los que poseyó San Juan de Ávila, debió de ser porque conociendo su modo de pensar, un beneficio simple servidero que le hubiera requerido la residencia hubiera impedido que él hubiera tenido la itinerancia que tuvo Granada, Sevilla, Jaén, Córdoba, imposible. Sería un beneficio prestamero que él luego renunciaría y que lo tendría pues algunos de estos a los que he hecho referencia. En su tratado de reformación del Estado eclesiástico, el primer memorial al Concilio de Trento en 1551, nuestro santo critica la riqueza de los eclesiásticos basándose en textos de los padres, sobre todo de San Agustín y de San Juan Crisóstomo. Ya sabéis que San Agustín hacía mucho hincapié para los sacerdotes en la vida en común con ellos, con el estudio en común y la pobreza. También cita varios concilios de la antigüedad. Dice San Juan de Ávila en ese memorial al Concilio de Trento que no haya ningún beneficio que no sea suficiente para el mantenimiento mediano, y el que fuere mayor, quítenle lo que sobra y deposítese en quien seguramente esté, sin que entre primero en manos del beneficiado para gastarse en estos colegios y obras pías de misericordia. Y adviértase que estas tales sobras de las rentas eclesiásticas se gasten fielmente y de ese remedio como no se las lleven los reyes. Decía San Juan de Ávila que no hubiese un beneficio que no pudiese realmente mantener a un eclesiástico, pero los que fuesen grandes en renta se redujesen y parte de lo que se redujese y fuese a colegio u obra de misericordia. Y advierte que si no se lo llevan los reyes, hay que tener en cuenta que en España la corona se llevaba bastante patrimonio, la Iglesia no pagaba directamente impuestos, pero indirectamente sí pagaba. Tenía que pagar el subsidio, que era una donación quinquenal que la Iglesia hacía al rey, y que se dividía, existía la congregación de la Iglesia de Castilla, donde todas las diócesis se juntaban y se hacía un reparto. Y hasta el último beneficio más simple tenía que pagar subsidio. De ahí no se escapaba nadie. Aparte de los 2/9 de la renta de la fábrica de la Iglesia, que se los llevaba también, en concepto de cruzada se llevaba la corona. En su advertencia al Sínodo de Toledo, al concilio provincial que se celebra en 1565 y que preside el obispo de Córdoba, don Cristóbal de Roja y Sandoval, porque el arzobispo de Toledo, Fray Bartolomé de Carranza y Miranda, estaba, como sabéis, prisionero por la Inquisición, pues manda una advertencia comentando el capítulo 3 de la sesión 7 de Trento, en que dice que hay que tener 14 años para tener un beneficio. Y él dice que aquí Trento fue demasiado genérico, puesto que hay que tener cuidado, dado que si el beneficio es servidero, uno con 14 años no puede ser ordenado sacerdote. Lo de este capítulo, dice textualmente, parece se podría verificar en prestameras o beneficios que hay para menores órdenes, pero no para beneficios curados. Y en el mismo documento y ante la plaga del cumulismo, es decir, un clérigo puede tener varios beneficios, y de hecho era lo normal, el Santo Maestro aconseja que no se dé licencia para tener más de 2 beneficios, cualesquiera que sea, etiam rationi tenuitatis, incluso porque no sean la renta pues muy, muy grande. También aconseja, como sostenía la doctrina tradicional de la renta eclesiástica, que parte de los ingresos del beneficio fuesen para remediar a los pobres. Una breve referencia únicamente a la disputa sobre las rentas eclesiásticas. Como he dicho, España fue pionera desde ya la Edad Media en la tratadística sobre los beneficios. El mejor tratado sobre los beneficios eclesiásticos es el Tractatus de Benefici de Nicolás García, un canónigo de Ávila, que se lo publica a finales del 16, es un clásico perfectamente hoy, podríamos decir, accesible para conocer el sistema beneficial. Poco añadieron los tratadistas posteriores, Agustín Barbosa o ya Wenzel, ya en el siglo XVIII y XIX. La obra de Nicolás García es importante.
Y luego, como digo, un poco por vinculación con el personaje, se produjo a mediados el mismo año que muere San Juan de Ávila, 1569, se publica en Roma un Tractatus de Reditibus Ecclesiastici de Francisco Sarmiento de Mendoza, que luego sería obispo de Jaén, sobre el que yo hice la tesis. Criticaba en la doctrina del doctor Navarro, de Martín de Azpilcueta, que era el abogado de Carranza, que en la cuestión de los beneficios tenía él una visión muy, podríamos decir, muy restrictiva, muy severa, según la cual lo que sobraba para la digna sustentación del clérigo tenía que ser dado por justicia a los pobres, mientras que Sarmiento decía que tenía que ser no ex justicia, sino ex caritate, como obra de caridad. Pero nos habla un poco, curiosamente hay un ejemplar en la Biblioteca Vaticana anotado por Carranza del libro de Sarmiento, y le da la razón a Sarmiento y no a su abogado. Curiosamente sigue la doctrina de Sarmiento y no la del doctor Navarro. Y termino ya. Don Demetrio, en la víspera que celebramos en Santa María la Mayor, el día anterior a la proclamación de San Juan de Ávila, en aquellos días tan hermosos que vivimos en Roma, tan gozosos, nos decía: Clericus Cordubensi no es un título excluyente ni exclusivo. Al contrario, en él nos sentimos incluidos especialmente todos los que hemos sido llamados a la santidad en el ejercicio del ministerio sacerdotal como sacerdotes diocesanos seculares. La diócesis de Córdoba se siente especialmente gozosa con la diócesis de Ciudad Real, que le vio nacer, y la diócesis de Sevilla, Granada, Jaén, Asidonia, Jerez y Mérida, Badajoz, en las que él ejerció su ministerio sacerdotal directamente. Toda la Iglesia se goza en este acontecimiento porque su doctrina es eminente y su influjo universal. Pues solo me queda desearos que este curso y otras iniciativas que son necesarias seguir haciendo después de la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, den a conocer la eminente doctrina del Santo Maestro y extienda su influjo benéfico por toda la Iglesia, especialmente por nosotros los sacerdotes. Pues muchas gracias.